Buen día, Martín, ¿cómo le va? Bien, bien. Doctora, ¿nos puede contar un poco desde el comienzo de este caso? Se trata de una nena menor de edad, tenía 13 años cuando ingresó al hospital por golpes, estaba por lesiones, estaba muy golpeada por su padrastro. En el día 14 de noviembre le hacen una serie de análisis y descubren que está embarazada. Ahí la nena relata de que su padrastro la violaba desde los 12 años y que ella por supuesto no lo contaba porque la tenía amenazada de muerte, como siempre sucede en estos casos. Es común en estos casos eso. Y bueno, el mismo 14 la nena pide que se le practique una interrupción del embarazo y su madre la apoya, por supuesto, en esta decisión. El hospital, por vaya a saber qué razones, empieza a dilatar la práctica cuando la ley dice que esta intervención tiene que ser rápida. Justamente lo dice el decreto, lo dice el protocolo, el decreto 1170 de Salta, más el protocolo que se dicta en consecuencia, lo dice la sentencia FAL de marzo del 2012, y sin embargo lo que sucede es que el juez Soria otorga una cautelar sobre un amparo que había interpuesto la asesora incapaz, la doctora Flores Larsen, la cual nosotros ya denunciamos el viernes, en la cual paraliza la práctica. Pero ¿por qué? Pero perdón, a ver, primero, ¿quién interviene primero? Digo, a ver, yo quiero tratar de entender la situación momento a momento. La nena va al hospital con su madre. Sí. ¿En qué momento, digo, ahí es atendida por, entiendo, por especialistas? Sí. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se filtra la información? ¿Cómo llega esto a un asesor de menores? Bueno, acuérdese que hay una causa penal a la par, porque se efectivizó la denuncia penal contra el padrastro de la nena. Es más, en estos momentos el padrastro está preso. O sea, hay una demanda penal, pero nosotros no podemos saber a ciencia cierta si la información proviene desde el mismo Poder Judicial, que es el Poder Judicial después el que actúa a través de la asesora de incapaces deteniendo la práctica, o en realidad la información se filtra desde el hospital. Eso no lo sabemos. No se lo puedo asegurar, digamos, pero en ese plazo, en esa dilación del hospital, se produce se interpone el amparo y es el juez Soria que, mediante la cautelar, paraliza la práctica. Me parece que hay una conjunción de los dos sistemas, tanto el de salud como el judicial, que han operado para que esto suceda de este modo. A ver, ¿qué es lo primero que sucede entonces en términos legales? La asesora es la que interviene. Se pone un amparo, sí, dándose la representación del por nacer, haciendo alegaciones con respecto al derecho a la vida, que ya han dicho todos los tratados internacionales, está resuelto que el famoso derecho a la vida, que tanto alegan las agrupaciones pro vida, que a mí me gusta decirles antiderechos, porque son antiderechos de la mujer, hace alegaciones sobre el derecho a la vida y pide que se interrumpa esa práctica que iba a producirse. ¿Y quién toma esto? ¿El doctor Soria? Claro, uno, de acuerdo a la Constitución salteña, elige el juez en el que va a interponer el amparo. Yo creo que ahí ha habido, por supuesto, una complicidad entre el asesor de incapaces y el juez Soria, que termina otorgando, concediendo la cautelar de suspender la práctica, y en el fondo, dictado el viernes, prohíbe que se ejecute la práctica, dice que se designe un equipo de adopción, que a la nena se la asista psicológicamente, pero que lleve a término un embarazo producto de una violación de su padrastro. Esto es lo que decide Soria. Doctora, ¿y qué es lo que dicen las pericias psicológicas? Supongo que se han hecho estas pericias con esta nena. Las pericias psicológicas dicen, la nena estuvo un mes internada. En ese mes la nena perdió casi 7 kilos, o un poquito más de 7 kilos. La pericia, la psicóloga del hospital agrega un informe a este expediente que lee el juez Soria, que dice que la nena se está dejando morir, porque la nena dejó de comer en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Y se agregan también informes de los médicos donde dicen que estaban en riesgo, gracias María, que estaba en riesgo la vida de la nena en caso de seguir adelante con el embarazo. A pesar de esos informes médicos, el juez Soria toma la decisión que toma, y a pesar de lo que dice la ley, y a pesar de la interpretación que la Corte
Suprema de Justicia ha hecho sobre ese artículo del Código. A pesar de todo eso, Soria decide dictar una orden prohibiendo que se ejecute la práctica, ¿me entiendes? Claro. Y los médicos, cuando esta nena llega, porque a ver, a mí la información que me están pasando en este momento, doctora, es que existe, digo, y que esto es normal, dice que se notifica a los asesores en estas situaciones de riesgo de los niños, es un trámite que siempre se hace. No, en realidad es un trámite que está contemplado dentro del decreto 1170, que lo dice también el protocolo. Hay que dar intervención al asesor de menores, pero en este caso no es la asesora de menores que le correspondía a la nena. La nena tiene una asesora de menores que tuvo, que es la doctora Guzmán, que apoyó la decisión de la nena. Y que produce un informe contestando al amparo diciendo que esto se enmarcaba dentro del artículo 86 del Código Penal y acá correspondía una interrupción legal del embarazo. En cuanto al rol de la defensora de la nena, la asesora de incapaces interviene desde afuera. Está bien, yo le leo lo que a mí me están, en este momento, gente que también entiende sobre el tema, me dice, no le queda otra a la asesora que presentar el amparo, pero Soria, en este caso el juez, tendría que haberlo rechazado, primando la vida de la madre. Digo, no le queda otra, no, sí tiene otra, porque la sentencia FAL claramente dice, cualquier operador, tanto del sistema de salud como de la justicia, que intervenga obstaculizando, dilatando esta práctica, es pasible de sanciones administrativas, civiles o penales. O sea, ella se debería haber abstenido, está bien la palabra, o sea, debe haber omitido esa intervención. La asesora de incapaces incurrió en un delito al interponer el amparo, y nosotros por eso la denunciamos el viernes ante la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de delito, violación de los deberes de funcionario público, en realidad, y otros delitos más, que esperemos que el fiscal investigue. Nosotros vamos a seguir este tema y vamos a pedir la ampliación de la denuncia porque también creemos que el juez Soria incurrió en prevaricato, desconocimiento de la ley. Digamos, acá Soria no solamente va a ser susceptible de eso, de denuncia penal por prevaricato, sino que también vamos a ir por el juicio político entre el Consejo de la Magistratura. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en marzo del 2012 habilita a hacer estas denuncias y el movimiento de mujeres no duda en usar estos instrumentos. En Salta tampoco vamos a dudar. Para que nos queden claro, ¿cuántos años tiene esta nena? Ahora 14. Para que nos quede claro, esta nena está habilitada por la ley, digo, así inclusive en Salta ya existe un protocolo para que ella pueda interrumpir su embarazo, sobre todo en este caso que está constatada la violación, y nadie tendría que haber intervenido, nadie tendría que haber... Así es. Sin embargo, no funcionó. Acá la garantía de los derechos de las mujeres no funcionó. ¿Cuánto vale la vida de esta nena para el juez Soria? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Soria con esta sentencia? La nena, en este caso, es una incubadora. La nena es un medio para otra cosa, negándole el derecho a la salud, el derecho a la vida, ya que le habían dicho que era un riesgo para su salud seguir con el embarazo, le está negando su autonomía, le está negando su libertad. Hay una serie de derechos, un catálogo de derechos que Soria está conculcando, y cuánta violencia más va a haber sobre el cuerpo de esta nena. No solamente la violencia del padrastro con los golpes y la violación, sino la violencia institucional. De un sistema de salud que le dilata la práctica y de un sistema judicial que interviene anteponiendo sus creencias personales a los derechos de la nena. ¿Cuánto tiempo lleva de embarazo esta nena? No sé exactamente ahora, la verdad. Porque creo que no recuerdo ese dato. Porque creo que el protocolo también inclusive pone un límite gestacional, pone un límite de 12 semanas. Exactamente. Bueno, pero de todas maneras el sistema de salud, el sistema judicial salteño le ha negado la práctica. ¿Esto no tiene vuelta atrás? ¿Cómo sigue esto por la vía judicial? No sabemos, esto va a ser decisión de la nena y de la madre. Porque la madre ha dicho que va a realizar el aborto de manera privada. La verdad que no sé. No desconozco hoy cuál va a ser la decisión de la madre y de la nena. Eso es lo que yo he leído en algún medio que está tratando este tema, que esa ha sido la determinación de la madre. ¿De interrumpir el embarazo? De interrumpirlo en otro lugar, digo, de manera privada. Es posible, pero hasta ahí no llego. La verdad que desconozco.
Yo lo que digo es que aquí existía una obligación del Estado salteño y el responsable internacionalmente por haber cercenado el derecho de esta nena a acceder a la interrupción legal del embarazo. Acá hay responsabilidad en la que está incurriendo el Estado salteño por habérselo negado. Y vamos a seguir con este tema, si es necesario, hasta la Corte Interamericana de Justicia. Doctora, este tema salió a la luz, se hizo conocido, afortunadamente creo yo que se hizo conocido, pero esto está pasando en Salta, la justicia está yendo en contra de lo que dice la normativa, el protocolo, y está privando de este derecho a las mujeres. Yo creo que Salta está emitiendo, la magistratura salteña está hace tiempo que no está dando cuenta de los derechos de las mujeres. Yo creo que esta sentencia de Soria, como varias sentencias más, nos están cuestionando como sociedad, nos están desafiando a pensar cuál es el verdadero compromiso que la magistratura salteña tiene con la ley, con la justicia y con la ética. Porque esta sentencia está fuera de toda moralidad, digamos, fuera de toda ética. Entonces me parece que es momento, ya hace rato, que hay un desajuste entre los derechos reconocidos en los tratados internacionales y lo que están decidiendo, lo que están diciendo los jueces salteños en sus sentencias. Le estoy hablando desde la separación del Estado con la Iglesia, le estoy hablando de los derechos de las mujeres. Acá hay una tensión, un desajuste que Salta no está pudiendo resolver muy bien, y es por eso que me parece que la sociedad tiene que empezar a repensar su magistratura. ¿Cuáles son los jueces y qué tipo de cuestiones están diciendo en la sentencia? Trate de proyectar los efectos de la sentencia de Soria. ¿Cuál es la semántica política? Digamos? ¿Qué le está diciendo al médico que es el responsable de efectuar la práctica del aborto no punible en los hospitales? ¿Qué le está diciendo Soria a las mujeres violadas que deberían reclamar su derecho ante el sistema público de salud? ¿Qué está diciendo también al mismo Poder Judicial cuando desconoce el orden federal, el orden institucional, diciendo que no tiene valor lo que dice la Corte Suprema de Justicia con respecto a la interpretación de la ley? Vamos, recuerda que la Corte Suprema de Justicia es el último intérprete de la Constitución Nacional. Sin embargo, Soria está desconociendo eso. Bueno. Entonces, hay múltiples mensajes que está emitiendo, mensajes políticos que está emitiendo esta sentencia del juez Soria, y que a mí la verdad es que me preocupan mucho. Doctora, muchísimas gracias, es muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la difusión. Gracias.